Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy vamos a estar hablando con alguien que en este canal el 26 de agosto del año 2025, es decir, poco más de 3 meses antes de que ocurran los eventos del fin de semana, él lo explicó aquí, en este canal, sí. Y curiosamente, estaba viendo en Twitter el día de ayer, antes de ayer, muchas personas que me decían: Pablo, ¿cuándo te vas a rectificar? Tú dijiste que todo era humo, que esto no iba a pasar. Exactamente, en este canal habíamos dado 3 hipótesis. 3 hipótesis que para los que tienen buena memoria recordarán bien. 3 hipótesis acerca de cuáles eran las razones por las cuales Trump estaba llevando los barcos hacia el Mar Caribe. Y detrás de esas hipótesis hay cuestiones mucho más profundas que he explicado en este canal, que tienen que ver con el reclamo de la zona de influencia de los Estados Unidos, tiene que ver con no voy a hacer ninguna expresión grosera, pero tiene que ver con hacerle una jugada a la China. Básicamente la China. Esto es una guerra proxy también detrás de todo esto. Pero para eso había que tirar a Venezuela, para eso había que derrocar el gobierno venezolano, para eso había que realizar una serie de acciones. Ya habíamos hablado en este canal que una invasión era imposible. Es imposible realizar, bueno, es posible, que se puede hacer, pero va a ser un desastre. Y con los barcos que habían llevado y las tropas, eso no era factible. Eso lo había explicado un ex agente de la CIA, Ronald Edo, aquí con nosotros. Otra de las posibilidades, que resulta que ahora la CIA reconoce que sí, que era lo que estaban tratando de hacer, era sobornar a los generales para realizar un golpe de Estado. Pero resulta que eso no funcionó, y una de las razones por las cuales Ron decía que eso era muy difícil que ocurra era por el hecho de que la inteligencia o la contrainteligencia cubana, pueden ir al video, 26 de agosto creo que es, la contrainteligencia cubana iba a tratar de destruir toda posibilidad de realizar un golpe de Estado. Y la tercera opción era una extracción quirúrgica combinada con algunas cabezas que hayan sido compradas, unas poquitas, con alguna infiltración. Que de hecho eso es curiosamente lo que ocurrió. Eso es finalmente lo que ocurrió el día sábado, que sí fue sorpresivo, pero que curiosamente habíamos descrito en este canal como una posibilidad. Por eso, en unos minutos voy a tener aquí en el canal a ex agente de la CIA que fue quien planteó esa posibilidad, y que a diferencia de muchos vendehumos que decían va a pasar esto, va a pasar aquello, y nada de eso pasó, y ahora están todos tratando de reclamar que sí, que ellos fueron los que lo dijeron. Señores, vamos a hablar con una persona que ha sido parte de estas operaciones, que tiene ex camaradas que son parte actualmente de estas operaciones y que por lo tanto tiene acceso a un nivel de formación al respecto y de información que va mucho más allá del común de los mortales. Y por eso en unos minutitos lo vamos a tener aquí en este canal, pero vamos a repasar un poco lo que fue esto. Hay algo que mucha gente no le está prestando atención y que tiene que ver con el hecho de que alguien apagó las armas que tienen una función antiaérea, los misiles antiaéreos. No se disparó ninguno. Bueno, ¿por qué fue eso? Obviamente aquí ha habido infiltración, aquí ha habido un trabajo muy grande de inteligencia, ha habido un trabajo muy grande de neutralización, de preparación, para realizar lo que se denomina en términos militares una extracción quirúrgica impecable, que era la hipótesis tercera que habíamos planteado aquí en este canal. Así que sí, hoy todos celebramos y festejamos esto, ciertamente nos alegramos de que Maduro ya no está en el poder, pero recordemos que esto no ha sido como muchos vendehumos decían que iba a ocurrir, que Estados Unidos iba a invadir y que iba a tomar. No ha sido así. Para nada. Y por eso, en esta ocasión, yo tengo el honor de darle la bienvenida aquí a mi canal a Ron. ¿Cómo estás, Ron? Bienvenido. Vamos a ver si te puedo escuchar bien. A ver si nos puedes hablar.
Hola, hola, ¿me escuchas, Perfecto. Pablo? Ron Aledo, ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ex agente de contrainteligencia de la CIA. Y recién en la introducción, Ron, gracias por estar con nosotros, decía que cuando tú en agosto del año pasado tuviste en este canal y nos diste las hipótesis y las posibilidades, una de ellas era una extracción quirúrgica. Por eso no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecerte, especialmente por habernos iluminado en estos meses, porque de hecho lo que tú venías diciendo es lo que al menos hasta ahora ha ocurrido. De todos los analistas que hay por ahí dando vuelta en las redes sociales, yo creo que el único que realmente le ha pegado en el palo, como se dice, ha sido tu caso. Obviamente por tu formación militar, por tu experiencia, porque parte de tu fuerza a la cual perteneciste estuvo detrás también de todo esto. Así que nuevamente bienvenido, Ron. Y bueno, ¿cómo viste toda esta situación desde tu perspectiva y tu posición y tu conocimiento como experto, ¿no es cierto?, en estas cuestiones? Bueno, yo me esperaba que pasara en cualquier momento, porque ya estaba todo lo que nosotros decimos del build up, ya está todo, Ujú, ya estaba formado y planeado, ya todos los barcos estaban en posición, los aviones estaban en posición, estaban allí ya simplemente esperando el ok, esperando la orden. Además, yo sabía que no iba a poder empezar esta operación sino hasta después que se publicaran los papeles de Einstein, de Epstein. Porque una de las cosas que Trump siempre mira es la publicidad, los medios de comunicación, y a él le incomodaba mucho los papeles de Epstein. Entonces, yo sabía que primero él iba a sacar los papeles de Epstein y después, para cambiar la narrativa y cambiar el ciclo de noticias, no sabía qué tan después, posiblemente unos días, posiblemente una semana, par de semanas, iba a ujú, empezar la operación ujú, para cambiar la atención de las noticias. O sea que ya le había hecho eso, había publicado los papeles de Epstein hace una semana, o sea que ya estaba todo listo, perfecto para que esto empezara. Eh, Me sorprendió a mí, obviamente, la rapidez y la efectividad. Fue ujú, una operación relámpago, unas cuantas horas nada más. Y hay que entender esto, no fue una guerra, no fue una invasión, no fue un ataque general, nada de eso. Fue una operación de extracción. Ya ujú, está. ujú, ujú. Entraron las fuerzas especiales, capturaron a Maduro y se fueron. Ya está. Una cosa de un par de horas en total. Ahora bien, sí, hubo bastante intensidad, hubo mucho fuego y muchos ataques simultáneos a las defensas aéreas, a los radares, a los aviones, al batallón de defensa de la capital de Caracas. Hubo muchos ataques simultáneos, pero más que nada todo era dirigido con una sola misión y un solo objetivo, que era simplemente que los helicópteros entraran, agarraran a Maduro y se lo llevaran. Las fuerzas Ujú. especiales, la Delta Force, ya habían hecho una réplica exacta del edificio donde se estaba quedando Maduro, habían practicado hasta la saciedad, se conocían cada rincón y cada esquina del edificio, obviamente tenían inteligencia adentro que les decía en tiempo real dónde estaba Maduro, cuánta gente había, dónde estaban las posiciones de defensa. Obviamente estoy seguro y es muy obvio que reclutaron a muchísimos generales también Ujú, ujú. venezolanos, había dicho que iba a suceder, eh, que estos generales facilitaron la misión de las fuerzas especiales, desactivaron defensas aéreas, posiblemente dieron la orden que no dispararan, movieron a gente, esta noche tómese en el día libre, muchas cosas Ujú. en total que facilitaron e hicieron de esta operación algo tan espectacular. Ciertamente que sí, mira, hay un par de cosas que anoté aquí, que te quería preguntar al respecto de esta operación quirúrgica, esta operación de decapitación. Son todas palabras que tengo anotadas de la entrevista que yo te hice en agosto del año pasado. Operación quirúrgica como una posibilidad donde posiblemente iban a tratar de sacarlo vivo, pero posiblemente estaba la realidad de que podía morir ahí en el intento Maduro. Tú hablabas en ese momento de la contrainteligencia cubana, que es una contrainteligencia muy sofisticada que mucha gente
muchas veces desconoce que Cuba heredó, ¿no es cierto? Como tú nos habías explicado también en otros videos, heredó todo el aparato de inteligencia de la Stasi de Alemania Oriental. ¿Cómo crees tú que se sortió esa parte? Bueno, aquí hay mucha de especulación, obviamente, pero ¿cómo hizo la CIA o quienes sean que se hayan infiltrado dentro de Venezuela para tratar de evitar que los cubanos básicamente los agarren? Porque era el tema más difícil, me parece, ¿no? Incluso más difícil que las defensas antiaéreas y cualquier aparato militar que pueda tener ahí Venezuela en el territorio, ¿no? Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es la contrainteligencia, tratando de identificar a los generales y a los ministros y a los guardaespaldas, todo el mundo que estaba en el círculo íntimo interior de Maduro, que estaba trabajando para Estados Unidos. Esa es una operación de contrainteligencia. Tratar de detectar quién es el que está hablando con el enemigo, tratar de saber quién es el traidor, quién es el Judas, por decirlo de alguna manera, dentro de la organización. Obviamente los cubanos son muy buenos en esto y de hecho el sistema que ellos tienen ha protegido muchas veces a Chávez primero y lleva protegiendo muchos años a Maduro, y el sistema que tienen dentro de la isla cubana es enorme, es gigantesco, de contrainteligencia. Por eso es tan difícil que haya algún movimiento que crezca con suficiente fuerza dentro de Cuba que pueda poner en peligro al gobierno, al régimen cubano. Pero obviamente hay maneras de burlarlo. Hablar con los familiares de los militares, de los generales, de los ministros, de los funcionarios del gobierno que están aquí en Estados Unidos, entrevistarlos, saber, oye, que tu primo Ricardo o tu hijo José, tú me dices que ellos no están muy felices con el régimen. No están muy felices. Se mantienen la boca cerrada para que no los echen, pero siempre han estado en contra de Chávez, siempre han estado en contra de Maduro, y creen que Maduro es un dictador y que es muy bruto y que... Ah, muy bien. ¿Y dónde trabaja él? Muy bien. ¿Y cuál es su teléfono? ¿Y cuál es su email? ¿Y dónde está a cargo? Y después obviamente le buscan el Facebook y el Twitter, y le buscan el LinkedIn, a ver qué comentarios dice, a ver qué pone en sus redes sociales. Si es una persona importante, obviamente le van a mirar el teléfono, le van a mirar el email, los textos, el WhatsApp, el todo. Y cuando están seguros que la persona de verdad, o no seguro, pero por lo menos 60, 70% de probabilidad que está en contra del régimen, de momento le va a salir un mensaje en el teléfono o un email, o alguien se le va a acercar, o alguno de los familiares que está viviendo aquí en Estados Unidos va a ir a visitarlo y, oye, mira, que alguien quiere contratarte, toma, aquí tienes $3,000 para empezar, para abrirle los ojos. Y te va a llegar muchísimo, muchísimo más si sigues cooperando con nosotros, si sigues ayudándonos. Y envíale un email a este email en Proton Mail para que te puedas comunicar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en las que les puede llegar el mensaje. Y una vez que ven que les llega a empezar dinero, que es real, que es verdadero, entonces pues obviamente se coordinan los detalles. Mira, en la noche del sábado apaga las defensas antiaéreas. La noche del sábado... tu gente que se tome la noche libre. La noche del sábado, pasa un mensaje que esos 10 helicópteros son nuestros, que no se le ocurra dispararle. Muchas cosas así, y así han burlado a la contrainteligencia cubana. La otra parte son los guardaespaldas cubanos. Son los escoltas, los guardaespaldas que estaban allí, que eran, como ya lo he dicho, la guardia pretoriana. Eran la última línea de defensa, la más leal, porque esta gente son muy incorrompibles. Están ideológicamente adoctrinados por el marxismo, por el comunismo, de la revolución comunista cubana, y son muy fieles, y obviamente no se corrompieron. Por eso es que murieron en combate. La Delta Force creo que ya tuvieron que eliminar a 32, me parece el número, 32, 34 oficiales de inteligencia cubanas que estaban sirviendo de bodyguards, de escolta. Y esa es la segunda parte, la segunda cosa. Pero siempre se sabía que para llegar a Maduro, para llegar a Chávez antes y para llegar a Maduro ahora, había que pasar por encima de los cubanos. Y eso fue lo que hizo muy virtuosamente, con mucha eficacia, Estados Unidos ahora. Bueno, ahí has mencionado, antes de que sigamos con ese tema, has mencionado dos cosas muy interesantes. La primera acerca de los celulares, y mencionaste a Proton.
los celulares. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, tiene un objetivo, un interés, una persona, entonces tú estás diciendo básicamente que ellos pueden con el NSA o con cualquiera de estas agencias ingresar al celular y verle absolutamente todo a esa persona. Absolutamente, Ujú, absolutamente. El, y no solamente la NSA, ujú, cualquier eh, cualquier agencia de inteligencia de SIGINT, de Signal Intelligence en el mundo, el Reino ujú, Unido, Rusia, la misma Francia, cualquier gran poder tiene la capacidad de Signal Intelligence, de satélites, de intercepción, de hackeo, que ujú, pueden romper cualquier encripción. Y lo hace cualquier país, no ujú, solamente Estados Unidos. Recuerden, hace ya unos años atrás, 12 años atrás, cuando hubo el golpe de Estado en Ucrania, que era Victoria Nuland quien estaba llevando a cabo el ujú, golpe suave en Ucrania en febrero de 2014, a los pocos días los rusos interceptaron su teléfono y la llamada que ella tuvo con uno de sus subordinados, el embajador en Ucrania, y rápido la pusieron en YouTube y la pusieron en todas partes. O sea que ujú, es una el asunto no es si se puede o no se puede. Los grandes países, las grandes agencias de, de inteligencia, el Centro Nacional de Comunicaciones de España, el CNI, el MI6, el SBR, todos tienen esa gran capacidad. El asunto es que tú seas suficientemente importante o relevante ujú, para que ellos presten atención en ti. Y lo hacen también internamente. ujú. Internamente lo hacen también, lo único que lo hacen con otras agencias, no con la agencia de inteligencia. Si el FBI quiere escuchar una llamada telefónica en Estados Unidos, la puede escuchar. Simplemente va a una corte, recibe un gran jury, una autorización y ya está, ya pueden escuchar cualquier llamada telefónica. O sea que Ujú, tanto adentro como fuera, cualquier país lo puede hacer. ujú, ujú. Y ahí tú mencionaste el método legal, básicamente, diría una corte que le dé la autorización, pero más allá de la autorización, la tecnología, digamos que la tienen. Y mencionaste Proton Mail. Eh, ¿Por qué tú crees que alguien, por ejemplo, de la CIA que se acerca a un general venezolano le va a decir usa Proton? Cuál es la realidad de ese email? Me parece muy interesante explorar eso porque yo personalmente uso Proton, por eso me llamó la atención lo que tú acabas de mencionar. Se necesitan más recursos, se necesitan más tecnología para romper Ujú, algunos sistemas más que otros. Porque en algunos sistemas que están basados aquí en Estados Unidos, que tienen su sede aquí y una sede legal aquí y sus instalaciones aquí, es mucho más fácil que estas te den simplemente lo que nosotros decimos de backdoor, la puerta de atrás, con una orden legal, ya te pueden dar copia de todo lo que se dice, de todo lo que hablan, de todos los textos, etcétera. Pero otros que tienen sus centrales fuera de Estados Unidos, ya se complica la cosa, ya entonces tendría que hacer una intercepción de SIGINT directa que mm, requiere mucho más esfuerzo, mucho más recursos y que posiblemente la inteligencia cubana no esté en estos momentos a las alturas de hacer eso, etcétera. Lo mismo con Signal. ujú. Signal se supone que son los más seguros de los métodos de comunicación. Por eso hace poco fue el escándalo que hubo en el Pentágono, donde Hexet, me parece que el mismo Marco Rubio y mucha gente del gabinete JD de Vance. Trump y JD Vance estaban hablando de operaciones militares en Yemen y estaban hablando de sus teléfonos normales, no estaban hablando en el sistema clasificado, ni mucho, no Ujú, estaban hablando por pasa que cometieron el error, metieron la pata, o alguien le metió la pata a propósito de poner a un periodista de ujú, Atlantic en ujú, ese chat. Pero es muy común conocimiento que utilizar ProtonMail es mucho más seguro que utilizar Hotmail y que ujú. utilizar Signal es mucho más seguro que WhatsApp. Bueno, curiosamente, yo no tengo acá de esto, esto no es ningún tipo ¿cómo se dice?, de comercial, ni tengo ningún tipo de ganancia económica, pero cuando yo escribí mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, que hablo mucho de estas cuestiones de inteligencia, de operaciones, de hackeo, una de las cosas que aprendí y que personalmente, uno de los consejos que yo doy, usen un email que sea mucho más seguro
Y ahí, por eso siempre yo en mis videos, la gente me pregunta, ¿qué email me aconsejas? Usa Proton. No, yo no gano, a mí Proton no me auspicia absolutamente nada, pero yo a la gente le digo, acá dejo el link, usen Proton, porque obviamente que es mucho más seguro después de lo que uno aprende, da realmente miedo, como decía alguien ahí en uno de los comentarios. Ahora, otra pregunta interesante de algo que me habías mandado hace unos días, más allá del reclutamiento de esta gente dentro de Venezuela, tú hablabas de un ataque conjunto, ¿no? De la DEA, del FBI, también posiblemente, bueno, ahí hablabas del NSA, de la Fuerza Delta, ahora sabemos que estuvo ahí presente, de la CIA. ¿De qué manera todos estos distintos grupos, porque cada uno tiene funciones distintas, ¿no es cierto?, en el mundo militar? Entonces, en una operación tan compleja como la extracción de Maduro, ¿cuál es el rol o la función de cada una de estas fuerzas? O tal vez algunas de estas fuerzas simplemente estuvieron ahí decoradas, por así decir, para darle la apariencia de legitimidad legal, ¿no es cierto? Como posiblemente haya sido, muchos están hablando de la DEA. La DEA solamente estuvo pintada para decir aquí estamos para traer un narcoterrorista, pero ellos no tuvieron nada que ver. Capaz que incluso lo esperaron en el barco a Maduro, capaz que lo esperaron en Estados Unidos, vaya a saber. Pero ¿cómo coordinaron todas estas distintas fuerzas o qué fuerzas crees tú que estuvieron realmente a cargo de toda esta operación? Tienes toda la razón del mundo, la DEA no pinta nada para esto, ni el FBI Ujú, tampoco pinta nada para esto. Estos ujú, son, la gente tiene que entender, el FBI y la DEA trabajan para el Departamento de Justicia. Son agencias policiales de ley y orden. Su misión es arrestar gente y llevarlo a los tribunales. Esa es la misión del FBI y de la DEA y de la ATF y de todas estas agencias que ujú. son de law enforcement policiales. Y no hicieron prácticamente absolutamente nada en esta misión. Esta misión que la organizó fue la CIA, que estuvo meses y meses preparándola, reclutando toda la inteligencia, y la ejecutó SOCOM, de Mm, Special Operations Command en Tampa, utilizando esta vez a los Delta Force. O sea que fue una operación de inteligencia y militar. Ahora bien, lo de meter a la DEA aquí o al FBI es simplemente, como tú has dicho, para dar una apariencia, humo, una máscara mm, de humo, porque recuerden lo que ha dicho Trump y lo que ha dicho Marco Rubio, esto es simplemente una operación policial. Ya mm, está. Estamos llevando a cabo una orden de arresto ordenada por los tribunales, ordenada ujú, por la justicia. ujú. Ya está, nosotros nos lavamos la mano como Poncio Pilato, nosotros somos inocentes, esto no tiene nada que ver con el petróleo, nada que ver con cambio de régimen, con que Marco Rubio quiere ser presidente en el 2028, nada de eso, estamos simplemente, nadie está por encima de la justicia, nadie está por encima de la ley, y nosotros estábamos arrestando a un narcotraficante, eso es todo. Y claro, después que hace todo el trabajo la CIA, todo el trabajo la Delta Force, el US Navy, esta Task Force conjunta militar, Ujú. estaba allí en el de la DEA, allí, o posiblemente cuando llegaron a Nueva York los de la DEA. Esto es una cuestión policial. Estamos simplemente arrestando a un narcotraficante. Eso le da una protección legal a Trump, porque ahora puede decir eso a la prensa de Estados Unidos, puede vender eso, que es humo, pero es una pantalla de humo. Claro, Se lo vende a la prensa, se lo vende al Congreso. Y así también él tiene mucha más defensa. Esto no es una guerra, esto no es una operación, no estoy declarando la guerra a nadie, no necesito permiso del Congreso, estoy llevando a cabo un arrest warrant, estoy claro. ejecutando una orden de arresto de un fugitivo, ya está. Y eso también lo protege porque si ahora en el 2026, en noviembre, ganan los demócratas el Congreso de Estados Unidos, que es posible que ganen, lo primero que van a hacer los demócratas es hacerle otro impeachment a Trump. Ujú. Van a tratar de sacarlo ahí, como ya trataron varias veces con lo de Rusia, con lo de la llamada Zelensky, para allá para el 2019. Van a hacerlo otra vez, van a intentar otra vez de remover a Trump del poder.
y Trump se va a proteger con eso precisamente, si es que gana. Yo solamente estaba haciendo una orden de las Claro. cortes, de los tribunales. Soy inocente, me lavo como Poncio Pilato las manos y se acabó. Ahora, obviamente que esta operación contra Maduro no tiene absolutamente nada que ver con un celo por la justicia o por cumplir la orden de un juez allá del 2020 o lo que sea. Hay cuestiones mucho, mucho más profundas al respecto que me gustaría profundizar un poquito en un momento contigo. Pero antes de ir a eso, en el día sábado, apenas se hace este ataque, yo hice un vivo a la mañana, apenas me desperté, era muy temprano aquí por la diferencia horaria, y en ese momento yo dije, miren, para mí seguro que han sido los del Delta Force, porque son los que tienen el entrenamiento y las condiciones para hacer una especie de ataque, y los que en el pasado han hecho cosas similares. Creo que ellos estuvieron envueltos con lo de Osama Bin Laden, si mal no recuerdo, ¿no? Tú me corregirás. Pero en ese momento mucha gente en los comentarios decían que es el Delta Force, mucha gente no sabe que existía. De hecho, es una fuerza bastante... Conocemos el nombre, pero no se sabe mucho acerca de ellos, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar al respecto? ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta fuerza? Nosotros siempre escuchamos a los marines, los Navy SEALs, pero el Delta Force está como escondido, ¿no es cierto?, en el mundo militar. ¿Quiénes son realmente ellos? ¿Desde dónde operan? ¿Y qué tipo de acciones son las que ellos realizan en el mundo? Si es que operan fuera de Estados Unidos generalmente, ¿no? Bueno, en realidad se parecen mucho a los Navy SEALs. Tienen mucho de similar con los Navy SEALs. Estos son del ejército, son del US Army. Están en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Uh-huh. Yo recuerdo haber pasado por la sección donde ellos vivían, por ahí cuando me tocaba ir a entrenar a Carolina del Norte, pero era una sección aparte con su familia, sus casas están aparte de los demás, usualmente no se entremezclan con los demás. Y obviamente los tienen allí para hacer las misiones más sofisticadas, más delicadas, más extraordinarias que puede hacer Estados Unidos. Uh-huh. Muchas veces gente de los Navy SEALs y gente del Delta Force, cuando se retiran de las Fuerzas Armadas, son reclutados por la CIA. Uh-huh. Porque la CIA tiene una unidad también paramilitar, que hacen prácticamente lo mismo que hace la Delta Force, que hace prácticamente lo mismo que hacen los Navy SEALs, lo único que ahora sin banderas. No tienen ninguna bandera, no tienen su apellido, no tienen su nombre, y ahora ya no son militares, ahora son supuestamente civiles, son funcionarios civiles del Estado. Y obviamente, pero con las mismas armas, con los mismos objetivos, con la misma misión. Lo único ahora es que si te agarra el enemigo o si caes en combate, ya no te cubre la Convención de Ginebra y pues, Estados Unidos ya va a decir que no sabe quién tú eres, va a negar de ti. Por eso no tienen ninguna bandera, ni nombre, ni apellido. Claro. Son para operaciones clandestinas mucho más peligrosas. Pero son una unidad del ejército de Estados Unidos, del US Army, que son la unidad más élite de las fuerzas especiales que utilizan en todo el mundo para las operaciones más delicadas, obviamente en Afganistán muchas veces, en Irak muchas veces y ahora para estar en Venezuela. Y en este caso particular, es sorprendente que según algunos informes fueron más de 30 los de la Guardia Pretoriana, estos cubanos que murieron en este asalto, pero no murió ninguno de la Delta Force. ¿Eso a qué se debe, crees tú? ¿Es un nivel de preparación totalmente superior? ¿Estuvieron muy preparados para una situación así? El caso de que tú dijiste que ellos armaron una casa réplica y que practicaron. Pero el hecho de hacer una operación tan difícil, ¿no?, en un país adentro, en Caracas, con todo, por más que hayan comprado generales y todo lo que uno quiera, el riesgo era altísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué crees que se debe principalmente el éxito de esa misión y que además fue una misión realmente relámpago, como dijo Trump? Sí. Bueno, la versión oficial es que no murió nadie de la Delta Force. La verdad, la sabe no Dios. Se sabe, claro. No se sabe, esa es la versión oficial. Eso es lo que dice Estados Unidos, eso es lo que dice Trump, eso es lo que... Recuerda, son la misma gente que decía lo de las armas de destrucción masiva de Irak, la misma gente que decía que España estaba acabando con los cubanos en 1898, la misma gente de recuerden el Maine de 1898. Esa es la versión oficial. La verdad
Dios sabe. Pero bueno, partiendo de la premisa que sea verdad y que no muriera nadie, me parece a mí que fue la práctica, fue la ejecución, fue la preparación, pero hay que entender que los helicópteros estaban fuertemente armados con armas de gran calibre. Me parece a mí que todos tenían, o Mark 19s, no estoy seguro si eran Mark 19, que son una ametralladora de lanzagranadas poderosísima que yo disparé una vez, o tenían 50 Cav, que son ametralladoras de 50 Cav, que son poderosísimas, son extraordinariamente poderosas, y tenían otras armas, lo que nosotros decimos cruiser weapons, que son de altísimo poder. Y las armas más fuertes que tenían los venezolanos ya habían sido destruidas, que eran todos los misiles y todos los las defensas tierra-aire que había. O sea que me parece a mí que estos cubanos y los venezolanos que estaban allí se enfrentaron a la Delta Force con armas de poco calibre, con pistolas, posiblemente con algún rifle de poco calibre, y mientras que los helicópteros se mantuvieron a gran altura disparando poderosísimamente alrededor de todo el fuerte, y posiblemente ya sabían exactamente dónde estaban durmiendo los guardaespaldas, por qué puerta iban a salir, porque ya de nuevo tenían una réplica de todo, no solamente de la casa, de todo el fuerte, sabían dónde dormían, por dónde iban a salir, quién se quedaba aquí, quién se quedaba allá. Estaban estáticamente disparando constantemente con estas armas poderosísimas, mientras que el helicóptero o los helicópteros que bajaron a tomar a Maduro aterrizaron en el techo del edificio y bajaron por arriba y fueron directamente a la habitación de Maduro. Ya sabían dónde ir, tenían antorchas preparadas por si él se cerraba, a romper la puerta y sacarlo, y rápidamente lo pusieron al helicóptero y salieron antes de que hubiera mayores daños o mayores que pudiera haber mayor contraataque. Esa por lo menos es la versión oficial. Interesante, realmente interesante. Ahora, ahora que tú dices eso, mira, yo recuerdo cuando fue lo de Bin Laden, se cayó un helicóptero, ¿te acuerdas? En el patio de la casa de Bin Laden, y decían que fue por un mal funcionamiento del helicóptero. Esa es la versión oficial, ¿no? Se nos cayó un helicóptero porque justo ahí no funcionó, lo cual suena bastante raro. Bueno, lo más posible es que se lo bajaron, ¿no es cierto? Y vaya a saber si fallecieron algunos soldados americanos en esa operación, e incluso vaya a saber si murieron algunos en esta otra. Ahora, hay cosas mucho más profundas detrás de todo esto, y me parece que en muchos análisis se están perdiendo. Lamentablemente nos quedamos con simplemente cómo fue, salió, lo sacamos, ahora Maduro está en una cárcel en Brooklyn, listo, festejemos y salimos todos a las calles. Pero podemos perder de vista, me parece a mí, que hay algo mucho más profundo detrás de todo esto, y que es una cuestión geopolítica, que es una cuestión que tiene que ver principalmente con China. Yo al comienzo de este video, antes de que entre Ron, yo decía, no nos perdamos de vista de que también esto lo podemos ver como una guerra proxy, que en realidad es contra China, es para acorralar a China, tal vez para incluso forzar a Rusia a aliarse con Estados Unidos y aislarlo más a China. Pero ¿cómo ves tú toda esta cuestión geopolítica de fondo? Que en todos estos hechos y estos análisis me parece que tú ofreces una muy buena visión, porque hay como ciertos niveles, ¿no es cierto?, de entendimiento. Podemos entenderlo desde una perspectiva nacional, lo que está pasando en Venezuela, la realidad política, la realidad económica, la realidad social, ideológica, lo que sea. Pero hay otro nivel de entendimiento de la realidad mundial que es mucho más profundo, y que muchas de las razones de las cosas que se hacen a nivel nacional se hacen en ese otro nivel. Y por eso, si uno quiere entender el mundo, tiene que entender lo que está pasando acá arriba, no lo que pasa acá abajo en el concreto de que a Maduro lo sacaron o no lo sacaron, mataron a este o mataron a aquel. ¿Cómo explicarías este evento que nos acabas de explicar, este evento militar, pero ya en un contexto mucho más profundo que tiene que ver con las grandes potencias, y que en definitiva a mí me parece, no sé qué te parece a ti, Ron, pero yo creo que vas a coincidir, me parece que de fondo es una guerra que está acá arriba. Lo otro simplemente es el show, ¿no es cierto? Lo de en serio se está dando entre Estados Unidos y China, incluso tal vez con Israel y muchas otras cuestiones que podemos profundizar ahora en la conversación. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cómo lo ves a todo esto? Bueno, obviamente esto de que Maduro estaba invadiendo Estados Unidos con fentanilo, esto es
simplemente propaganda. Esto es simplemente recuerden el Maine, los españoles nos atacaron, recuerden el Maine. Es propaganda. Esto es por varias razones, esto ocurrió por varias razones de gran peso geopolítico y económico. El petróleo de Venezuela. Tiene muchísimo petróleo. Y ahora Trump se va a apoderar de ese petróleo. Estados Unidos se va a apoderar indirectamente a través de Delcy Rodríguez, que la va a dejar ahí como presidente marioneta, como presidente títere, pero quien va a gobernar ese petróleo van a ser las empresas de Estados Unidos. Trump va a gobernar ese petróleo que cayó en manos de Estados Unidos. Esto es un golpe al esfuerzo ruso y al esfuerzo chino, que llevan ya 4 años, pero más de 4 años en realidad, intentando reemplazar al dólar como la moneda para las transacciones globales en petróleo, el petrodólar. Han intentado por varios años, con la ayuda también de India y de otros países, de reemplazar al dólar y darle un impulso al yuan chino, a la moneda china. Pero ahora Estados Unidos, controlando las reservas gigantescas, enormes de Venezuela, se lo va a tener mucho más fácil para proteger el petrodólar. Y China y Rusia lo van a tener mucho más difícil para reemplazar al dólar con el yuan chino como moneda de transacción global. Eso es lo más importante y lo más significativo, el control del petróleo. Que ese petróleo no le va a llegar a China, que no van a poder reemplazar al dólar, que el petrodólar va a seguir siendo como la moneda por excelencia mundial para transacciones de petróleo. Y obviamente esto también es el primer pistolazo, por decirlo así, de una nueva versión de la doctrina Monroe del siglo XIX. En el siglo XIX la doctrina Monroe era simplemente una estrategia más de Estados Unidos más que nada para atacar a España. España católica había que sacarla del continente. Eso era todo, básicamente, la doctrina Monroe. Si eres protestante y estás a favor de la masonería, te puedes quedar con Canadá, te puedes quedar con Belice, no hay problema, te puedes quedar con Jamaica y con las Bahamas y no hay ningún problema. Pero si eres católico tienes que salirte de este continente. Entonces, continente para la masonería y para el protestantismo. Vete de aquí. Y esa fue una de las doctrinas que utilizaron para sacar a España con la guerra hispanoamericana de 1898. Pero esto es una nueva versión de esa doctrina en la que Trump le está diciendo a gritos a todas las potencias, pero más que nada a China, salte del continente. Ahora bien, hay que entender que China no se mete al continente hispanoamericano a conquistar ideológica o políticamente. Eso es una de las grandes cosas que ha asegurado el triunfo de la economía china mundial en los últimos años. China, al contrario de Estados Unidos y al contrario de muchos países de la OTAN, de Francia, del Reino Unido, etc., solamente hacen negocios, hacen transacciones comerciales, hacen puertos, hacen carreteras, hacen plantas de electricidad, plantas de energía, venden automóviles, venden coches, tienen minas de litio, tienen para baterías de coches eléctricos. Son una cosa puramente comercial, pero eso no le gusta a Trump. Recuerden, Trump es un hombre de negocios, es un comerciante, es un hombre de dinero y de negocios, y quiere que las empresas americanas tengan la prioridad y la primacía suprema sobre todo de Hispanoamérica. Eso lo puso abiertamente en su estrategia de seguridad nacional que acaba de publicar en muy poco tiempo. Y básicamente esta toma por la fuerza de Venezuela, del país de Venezuela y del petróleo de Venezuela, envía un mensaje muy claro a Hispanoamérica, no tanto a China, pero a los hispanoamericanos. De ahora en adelante no quiero que firmen ningún contrato con China para que les hagan ningún puerto más como el que abrieron en el Perú hace poco, para que les hagan ninguna estación de ferrocarril, ni vías de ferrocarril, ni les vendan 100,000 coches todos los años, ni mucho menos. De ahora en adelante, aquí, Estados Unidos, aquí, mírenme a mí
A mí que tienen que comprarnos a nosotros, tienen que contratar a empresas norteamericanas, tienen que contratar a empresas de Estados Unidos para que le hagan los puertos y las carreteras y los ferrocarriles y todo. Olvídense de China. Y si no, posiblemente los vamos a sacar de su casa mientras están durmiendo, los vamos a arrestar, pero algo les haremos, les quitaremos las visas, les pondremos aranceles, los castigaremos, porque recuerden, este es nuestro continente, América para Estados Unidos. Sí, y una cosa que mucha gente me parece que está perdiendo de vista es que tiene que ver, que lo mencionabas tú recién hace un momentito, tiene que ver con el valor del dólar. Hay un problema a nivel económico para los Estados Unidos, que es el proceso de dolarización que está ocurriendo desde las sanciones a Rusia por parte del gobierno de Biden. A Rusia lo sacaron del sistema SWIFT, a Rusia lo sancionaron, han sancionado a los países que intercambian con Rusia, ya no podían usar el dólar. Mucha gente, Ron, también desconoce que desde los años 70 es por una especie de ley económica que Estados Unidos lo hace cumplir con su fuerza militar. Hay que hacer todas las compras internacionales de petróleo en dólar. ¿Y eso por qué tiene una importancia gigantesca para los que están ahí diciendo, pero el petróleo, ¿qué tiene que ver? Miren, si Argentina tiene que comprar petróleo o gas, si un país africano tiene que comprar petróleo al país que sea, si China tiene que comprar petróleo, básicamente la regla decía hay que comprarlo y pagarlo en dólares. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué eso afecta a la economía de los Estados Unidos? Porque eso fuerza a que todos los países tengan que comprar dólares. Y si todos los países del mundo para realizar transacciones tienen que comprar dólares, el dólar se mantiene alto y las otras maneras se devalorizan. Algo que lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en tantos otros países donde hay que comprar dólares porque es la única manera estable y las otras se devalorizan. Entonces, si el mundo del petróleo, los BRICS, por ejemplo, Rusia, China, Venezuela, Irán, comienzan a comercializar en el yuan, que justamente hay un video que lo grabé el día de ayer y lo vamos a sacar mañana en mi canal. El problema es que el dólar pierde capacidad de económica. El dólar ya no tiene la misma fuerza. Y si el dólar no tiene la misma fuerza, la economía de Trump se le viene para abajo, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que quiere hacer Trump es conquistemos todo lo que podamos, tomemos Groenlandia, también ha hecho insinuando a Canadá, vamos a tomar Canadá, Alberta, que tienen las reservas de petróleo más grandes de Norteamérica, el caso de Venezuela, porque es una cuestión existencial económica, porque Estados Unidos tiene una deuda externa gigantesca, una deuda externa gigantesca. Y aquí hay un comentario que alguien dice, tiene un invitado zurdo, o este hombre odia a USA. No tienen, los que están comentando eso no tienen absolutamente ni idea realmente de los problemas económicos de fondo y las razones geopolíticas por las cuales Trump está haciendo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, Ron, mucha gente dice, bueno, ahora Venezuela no le va a proveer el petróleo a la China, están acorralando a la China, pero China lo puede comprar de Rusia, pero ignoran que Rusia no tiene una estructura para proveer. Sí tienen el petróleo, pero no tienen la estructura, por más que son vecinos, de proveerle el petróleo directamente, inmediatamente a China, ahora en este momento. Y eso va a tardar muchos años, por lo tanto hay una política de acorralamiento contra China. Esto a los chinos obviamente no les va a gustar. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción que podemos esperar después de todo esto? Pues hay que ver qué es lo que está haciendo, cómo va a reaccionar China, más que nada para proteger sus inversiones en Hispanoamérica, más que nada para proteger las inversiones que ya ha firmado y para evitar que otros países no se echen para atrás en contratos que por lo menos pensaba China firmar con ellos en este año, en los próximos meses, a principios del 2026. Recuerden, China hace montones de contratos de minas, de puertos, de carreteras, de ferrocarriles, etcétera, y obviamente va a intentar proteger los contratos que ya tiene y los contratos que ya están prácticamente a punto de ser firmados. Que no se echen para atrás en el último momento los gobiernos de Hispanoamérica por estar intimidados, por decirlo así, o asustados. Eso es la primera cosa que va a hacer China. Yo creo que podría verse China afectada económicamente mientras según pasen los meses del año, porque diferentes
proyectos que ellos posiblemente esperaban, ganar el contrato o ganar una firma de un contrato con los diferentes gobiernos de Hispanoamérica. Ahora muchos gobiernos se van a empezar poco a poco a echar para atrás. No podemos firmar. Hemos seleccionado a una empresa de Missouri que nos va a hacer eso. No, hemos seleccionado a una empresa de Texas que nos va a hacer eso. No, hemos seleccionado a una empresa de Nueva Jersey que nos va a hacer eso. Me parece que esa va a ser la tendencia por el próximo año y medio. No inmediato, pero me parece que eso es lo que va a pasar. Y me parece que esa era la segunda intención de Trump. La primera intención era proteger el petrodólar, la fortaleza del dólar, y la número 2 era poco a poco empujar hacia afuera del continente hispanoamericano, desde Sudamérica a China poco a poco. A largo plazo, me parece a mí que esta operación podría ser contraproducente. Contraproducente en el sentido de que no estamos en 1991, en la que China era un poder muchísimo menor, más menor de lo que es ahora. No era la segunda potencia del mundo ahora. Y Rusia estaba en plena bancarrota, humillada, bancarrota, sin dinero, sin comida, en plena decadencia. Rusia está muchísimo más fuerte ahora, muchísimo más unida, con 75% de apoyo a Putin y con muchísimas industrias reconstruidas. Y China hoy día es la segunda potencia del mundo económico. Esta acción de Trump lo que va a hacer, en vez de alejarlo, va a acercar más a China y a Rusia y a otros países que se van a dar cuenta de que Trump posiblemente abrió una caja de Pandora. De tanto puede hablar Trump, ni la Unión Europea, ni Kaja Kallas, ni Ursula von der Leyen no pueden hablar de cómo Rusia destruye el sistema internacional, cómo Rusia no respeta las leyes internacionales, el orden internacional, el sistema de las leyes globales que rigen las relaciones internacionales. No pueden hablar de Rusia ahora, porque ahora entonces ven que Trump pudo posiblemente abrir la caja de Pandora. Por eso, ¿qué evita ahora que China declare a Taiwán un estado narcoterrorista y le haga una orden judicial al jefe de estado de Taiwán? Te buscamos por narcotráfico. ¿Qué evita ahora que Rusia declare a Ucrania estado narcoterrorista y le haga cargos judiciales en las cortes a Zelensky por tráfico de drogas? ¿Qué evita ahora que el Congo le haga eso a Camerún? ¿Qué evita ahora que si te cae mal un país, si te cae mal el presidente de un país, lo único que tienes que hacer ahora es declararlo estado narcoterrorista y le haces cargo en tus cortes al jefe del estado de tráfico de droga? Pakistán posiblemente mañana va a ir India es un estado narcoterrorista y Modi, el primer ministro Modi, le hacemos cargos por narcotráfico. Abrió la Pandora. Y me parece que al final esto lo que va a hacer es unificar más a Trump y a China y a Rusia, porque se dan cuenta que Trump es un agente, por decirlo así, impredecible. Se deja llevar por su emoción, por su ego, por su grandilocuencia. Recuerden, ya no es el Departamento de Defensa en el que yo trabajé, ahora es el Departamento de Guerra. Ya no es el Golfo de México, ahora es el Golfo de Estados Unidos. Toda esta grandilocuencia, ya no es el Centro Kennedy, donde yo llevaba a mis niños a obras de teatro en Washington, D.C., ahora es el Centro Trump Kennedy. Esa grandilocuencia, este ego, lleva a Trump a tomar decisiones que no son las que se toman normalmente en el mundo de las relaciones diplomáticas, en las relaciones geopolíticas, y China y Rusia se están dando cuenta de esto, y me parece que esta caja de Pandora que abrió Rusia últimamente va a unificar más a China y a Rusia y a otros países también, Arabia Saudita posiblemente, Sudáfrica, etcétera, y va a impulsar de aquí a 1 año, 2 años, el mundo multipolar de una manera más decidida. Y que quede muy claro, yo no soy zurdo, soy católico, soy conservador, tradicionalista, voté por Trump 2 veces, en todas mis páginas de Facebook y de Twitter soy 100% detrás de Trump, ayudando a Trump en contra del comunismo,
a favor de la ley moral natural según la definió Santo Tomás, en contra del marxismo cultural, en contra del liberalismo masónico, etcétera, etcétera. Simplemente estoy analizando aquí porque no puedo ponerme Claro. los ojos, taparme los oídos y no ver la verdad. Estoy simplemente diciéndole a la gente cómo funcionan estas tramas del poder según la inteligencia, según la fuerza militar de los países. Para el que no me cree a mí, léanle al coronel, mi buen amigo Pedro Baños, que estuve con él ayer durante mucho tiempo. Así se gobierna el mundo y así se domina el mundo, esos libros. No porque seamos católicos, no porque seamos conservadores, no porque seamos tradicionalistas, no porque estemos en contra del marxismo cultural, no podemos andar con los ojos tapados y las orejas tapadas y ignorar la verdad. Y además cuando uno, Ron, hace un análisis de algo, uno tiene que dejar de lado su partidismo, tiene que dejar de lado su punto de vista ideológico, doctrinal o religioso, lo que sea, y ser lo más objetivamente posible. Esto es así, así y así. Y el decirlo no te hace un partidario del otro, del que sea, es simplemente la realidad. Es tratar de explicar por qué los chinos hacen lo que hacen, por qué los chinos quieren conquistar el mercado, por qué Estados Unidos quiere contrarrestar, es entender por qué Trump está haciendo lo que está haciendo. No lo está haciendo meramente por un celo antisocialista, ¿no? A Maduro no lo sacó por ser antisocialista, lo sacó principalmente por razones geopolíticas que tienen que ver con que el dólar se le iba y tiene que salvar al dólar. Y si Trump salva el dólar, nos sirve a todos. Me sirve a mí, si tengo dólares, le sirve a los que tienen dólares en su banco, le sirve a los que tienen su sueldo en dólares, ¿no es cierto? Tratar de entender el por qué y cómo funciona el mundo nos da una visión mucho, mucho más profunda. Además, el que te diga a ti comunista, yo me río porque yo te conozco a ti, Ronnie, y yo sé que tú trabajaste en contrainteligencia contra los cubanos, contra los comunistas, ¿no es cierto?, operando en Hispanoamérica. Así que el reducir a las personas con etiquetas que no tienen nada que ver simplemente porque no entienden la realidad geopolítica, los deja mal a ustedes nomás, a los que hacen ese tipo de comentarios. Simplemente el mundo no es blanco y negro. Uh-huh. La gente tiene esta concepción de que todo es blanco y negro y lo ven todo dual. Y si no te gusta tal persona, entonces eres lo otro, entonces eres 100% 80 grados lo contrario, ¿no? No es así. El mundo tiene muchísimo de gris y hay muchísimo de gris que hay que analizar y hay que entender, si no, simplemente seguimos chupándonos el dedo y la arma de destrucción masiva de Irak. España, qué mala España, destruyó al pobre barco Maine de Estados Unidos allí, qué malvado los españoles. Miren, claro, así funciona el mundo. El mundo necesita una narrativa para autojustificarse. Y eso, así, todas las personas que entienden de historia, de geopolítica, que entienden de inteligencia, lo vemos así. Claro, es como el caso de Irak, por ejemplo, el desastre que hizo Bush en Irak y ahora está confirmado que todas esas armas de destrucción masiva fueron una mentira. Pero yo recuerdo, Ron, estando en la universidad el año 2003, yo le decía a mis compañeros, pero eso es una mentira, no han dado ninguna prueba de arma de destrucción masiva. Y yo tenía compañeros norteamericanos en la universidad en Washington que me decían, pero si nosotros estamos llevando la libertad, ¿cómo puedes estar en contra de eso? Estás a favor de un dictador, me decían. Nosotros vamos a llevar la democracia. Bueno, tú sabes cómo ha resultado toda esa democracia y todo fue un desastre. Y lo peor de todo es que fue toda una mentira. De los que más sufrieron en Irak, de los que más sufrieron, de los que más han sido martirizados en Irak, de los que más han tenido que salir de Irak corriendo porque si no los mataban después de la aventura de Bush, fueron los cristianos iraquíes. Melquitas, católicos romanos, maronitas en Irak, esos han sido los que más han sufrido, cientos de miles que estaban viviendo bastante, no en el paraíso obviamente, pero que estaban viviendo bastante bien, incluso había hasta ministros, había ministros cristianos dentro del régimen Baath de Saddam Hussein. Pues cientos de miles de estas personas ahora 20 años después o han muerto, fueron asesinados o han tenido que ir corriendo, salir de allí por la violencia y por el desastre, porque el partido Baath de Saddam Hussein era muy tolerante, créanlo o no, con otras religiones, especialmente con la cristiana. Pero los sunitas que gobernaron durante tiempo, especialmente el norte de Irak, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, no son para nada tolerantes con los cristianos, sino lo que hicieron allí fue un genocidio enorme de cristianos. Y los chiitas
que son un poco más tolerantes, tampoco son amigos de los cristianos, y ahora que tiene un gobierno nominalmente chiita, controlado por Irán, también los ven con mucho recelo y con mucha persecución. O sea que antes de decir cualquier tontería que la dice la CNN, hay que analizar, hay que pensar, hay que estudiar la historia y la geopolítica de los países. Exactamente. Ahora, Trump descabeza el régimen de Venezuela, y como sabemos es una situación muy complicada. El mismo régimen venezolano es un conglomerado, ¿no es cierto?, de grupos con muchos, yo creo con muchos deseos de poder, de robo, de corrupción, y que por lo tanto no hay una especie de camaradería o de amistad entre ellos. Yo creo que Maduro oficiaba como una especie del que los unía a todos estos grupos y los mantenía todos bajo control. Pero ahora que no está Maduro, esto se puede ir para cualquier lado, ¿no es cierto? Con gente muy peligrosa, ¿no? Como Diosdado Cabello y su gente, Vladimir Padrino. Por otro lado, está el caso de Delcy Rodríguez, por ejemplo, que ha quedado con el poder. Está el caso de los hijos de Maduro, pero ahora creo que no van a pintar más. Ahora que el papá y la mamá están en la cárcel, yo creo que los van a dejar totalmente de lado. Trump, en esta situación así, y se dice que hay informes de la CIA que han venido estudiando profundamente la cuestión, ha tenido que decidir por alguno de ellos. Y mucha gente, Ron, en este momento está desilusionada. Dicen, pero ¿cómo puede ser que no puso inmediatamente a María Corina Machado? ¿Cómo es que no la nombró ya y es la presidenta? O a Edmundo, el viejito, que no sabe ni dónde está parado, me parece. Pero más allá de eso, yo creo que es el realismo. Hay que entender, a ver, Trump ha tenido que negociar con el régimen porque es la manera más tranquila de, si es que va a haber una transición, hacer una transición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crees tú que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Se va a terminar removiendo por la fuerza ese régimen, o le van a dar un tiempo para que se vayan los que se puedan ir, que se vayan a Rusia, que se vayan a Irán, que se escapen? ¿O directamente Trump va a dejar a la estructura chavista en el poder, en tanto y en cuanto, que es más o menos lo que Trump ha venido mencionando, en tanto y en cuanto le hagan caso a él? Mientras le hagan caso a él, siguen todos. ¿Qué crees tú más o menos que es lo que va a ocurrir en los próximos meses con todo esto? Pues tiene razón. Me parece a mí que lo principal de Trump, y me parece a mí que es inteligente lo que ha hecho Trump, me parece a mí que es la opción más inteligente, menos violenta, menos radical, que es dejar allí al gobierno intacto, por el momento, intacto, de Delcy Rodríguez. La va a utilizar como presidente títere, como presidente marioneta, como figurehead, como decimos aquí. A los que les gusta estudiar la historia, algo así como el emperador Puyi de Manchuria durante los años 40, que en realidad el pobre hombre pues no gobernaba nada en Manchuria, era el imperio quien gobernaba en Manchuria. Pues algo así. Él sí va a ser la presidente títere, la presidente marioneta de Trump, que se va a quedar allí en su posición siempre y cuando obedezca al pie de la letra todo lo que Trump le diga, todo lo que Trump le ordene. Me parece que el plan, que es el plan A, lo que yo llamo el plan A, es que durante los próximos meses, 3, 4, 5, 6, 7 meses, en lo que sea, Trump va a utilizar a Delcy para ir gradualmente a hacer una transición poco a poco, gradual. Firma tal decreto ahora, firma tal decreto la semana que viene, firma tal ley el mes que viene. Danos el control a Chevron de todo el petróleo venezolano. Firma una ley dándole el control a Chevron. A este ministro aquí, échalo. A este general de aquí, que se exilie. A este, arréstalo y envíanoslo en un avión. A este, que se vaya a Cuba. A este, que se vaya a Rusia. A este, va a ir depurando al liderato chavista, a los líderes más enardecidos del comunismo, del chavismo bolivariano, y a otros los va a exiliar y a otros los va a sacar de allí, y ley tras ley, decreto tras decreto, va a ir preparando el terreno para dejar sin liderato, para dejar sin figuras que inspiren o que lideren o que coordinen al partido, a los elementos bolivarianos comunistas pro Maduro. Me parece que ese es el plan, ir sacando y destruyendo poco a poco desde dentro
a los organismos más que nada ideológicos, ideológicos del chavismo. A los organismos más tecnócratas los va a dejar allí, a los contables, a los economistas, a los ingenieros que están trabajando con el petróleo, a los que trabajan para la línea aérea, a los que arreglan los radares, a los pilotos, a toda esta gente tecnócrata, los va a dejar en posición para evitar el caos, para evitar la anarquía, para evitar la violencia, para evitar la guerra civil. Pero poco a poco va a ir quitando y reduciendo a esos elementos en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los ministerios, en la política, que representan el chavismo ideológico. Los va a ir cerrando, ya arrestando, ya exiliando, para poco a poco, de aquí a 6, 7 meses, cuando sea, ya que esté todo el terreno preparado para unas nuevas elecciones o lo que sea, una transición y que venga un nuevo presidente y ya le tocará entonces a Delcy exiliarse ella misma, irse ella misma a España o a las Canarias o a donde sea. Pero me parece que ese es el plan A de Trump. ¿Y qué crees? Hay una pregunta muy interesante. ¿Qué va a hacer con estas dos personas que son extremadamente peligrosas, incluso tal vez más que muchos venezolanos dirán, tal vez más que Maduro? Diosdado, Cabello y Padrino, Vladimir Padrino. ¿Qué irá a pasar con ellos? ¿Qué crees tú? ¿Se irán a Rusia? ¿Se irán a Irán? ¿Se escaparán ahora? Que se tienen que ir. Yo creo que son los primeros que se tienen que ir. Se irán por las buenas, por las malas, que se exilien o que sean arrestados que Delcy los arreste de alguna manera y los ponga en un barco o en un avión y se los lleve a Estados Unidos. Claro. Posiblemente no me sorprende que los mismos venezolanos, Delcy dio una orden secreta para arrestarlos, que utilice la policía, la Guardia Nacional, los arreste y los lleve un día a Maiquetía y allí baje un avión militar de Estados Unidos o un avión de la DEA, se lo metan y se lo lleven también. Eso es posible, todo es posible. Claro. Hay que entender, no le queda más opción a Delcy y a esta gente que seguir las órdenes de Trump. Si pudieron meterse con la Delta Force y se llevaron al presidente, imagínense lo que harán conmigo. Esta gente tiene que estar pensando, imagínense lo que harán, lo que pueden hacer conmigo. Estoy seguro que están mirando cualquier ruido ahora mismo en el cielo, que no sea un dron, que les vaya a caer en la cabeza mientras están durmiendo, mientras están en el carro, mientras están en el coche, le están mirando, están nerviosos de que en cualquier momento, si me desvío, me va a caer un misil en la cabeza mientras estoy durmiendo esta noche, o en el carro me va a caer un dron. Es una situación extrema de nervios y de intimidación. O sea que yo creo que les queda muy poca opción, están entre la espada y la pared, o obedecen a Trump ciegamente, o plan B, y el plan B, o les cae un misil en la cabeza, o un dron en el carro, o también Trump puede dar un golpe de Estado, que eso ya sería ya algo más violento. Los mismos generales que él ya contrató, lleva durante meses y meses contratando, que lo ayudaron a desactivar las defensas aéreas para que la operación tuviera éxito. Esos mismos generales, Trump los va a apoyar, les va a dar la orden, ok, den un golpe de Estado, tomen ustedes el poder ahora directamente. Yo me parece el plan B. Y van a ganar de seguro, porque como yo he dicho siempre, Estados Unidos se va a asegurar de que gane el golpe de Estado, con misiles, con drones, con inteligencia humana, HUMID, con SIGINT, con inteligencia en tiempo real, con GEO, inteligencia de satélite, los va a asegurar de que ganen. O sea que o plan A o plan B, pero yo creo que Trump obviamente va a tener todo el control del país. Ciertamente, y es una de las cosas que tú decías en la entrevista que hicimos aquí en este canal el 26 de agosto del año pasado, que en el caso de una de las hipótesis era un golpe de Estado, es ahí cuando iba a brindar todo el apoyo desde la costa con todos los barcos y la flota y los aviones para que eso se pueda llevar adelante. Ahora, una cosa muy buena para la región y tal vez una cosa muy buena incluso para el pueblo cubano es que Venezuela en las últimas décadas ha sido el gran financiador, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos socialistas y todo el desastre político que ha tenido lugar en la región y ahora ese dinero se les acabó. ¿Qué crees que va a pasar en Cuba? ¿Tú crees que a Cuba le quedan pocos meses entonces de vida a ese régimen comunista y que finalmente lo vamos a ver caer? Me parece a mí que ese es el plan. Me parece a mí que esa es la estrategia y el plan lógico de la situación. Recuerden, Marco Rubio es cubano. Marco Rubio
Empezó como concejal aquí en Miami y después llegó a ser senador y llevaba muchos años prometiéndole a la población cubana de Miami y a la población venezolana de aquí del sur de la Florida, de Miami, que iba a acabar con los dos regímenes, con el de Venezuela y con la Cuba comunista. Y me parece que es Marco Rubio quien está detrás de toda esta. Marco Rubio quiere ser por lo menos vicepresidente en el 2028, por lo menos vicepresidente, que J.D. Vance sea el presidente y que sea el vicepresidente en el 2028. Y esta va a ser la gran carta de presentación de Marco Rubio, que lo va a impulsar, que yo soy el vicepresidente ahora, por lo menos, y si no, posiblemente hasta presidente. Hay varios grupos que quieren reemplazar, que están hablando ya de reemplazar a J.D. Vance con Marco Rubio, para que sea Marco Rubio el presidente en el 2028. Pero Marco Rubio lleva años prometiendo esto y me parece que el próximo objetivo va a ser Cuba. No va a haber invasión militar, no va a haber operación de la Delta Force, pero sin el petróleo cubano, sin el dinero cubano, el plan de Trump y de Marco Rubio es que la economía cubana colapse de una manera tan brutal, tan catastrófica, tan total, tan rotunda, que de aquí a un año y pico no le quede más remedio a Díaz-Canel que negociar su salida, que negociar una transición, porque el desastre, la hambruna económica va a ser tan brutal, tan grande, que esperen que el régimen colapse. Claro, que caiga solo. Total, y caiga solo, y en ese momento negocie una salida de él y sus cómplices más grandes y se vayan de Cuba. Y haya entonces una transición y un gobierno de transición y la gente de aquí de Miami y los cubanos de Atlanta vayan para allá y tomen el poder con Marco Rubio tutelándolos, etc. Pero sí, obviamente hay que entender que uno de los grandes males de la humanidad en Hispanoamérica, que lleva 60 años matando, destruyendo, robando, es Cuba. Porque aunque lo hicieran con la mejor intención, de las mejores intenciones son nada si al final lo que hace es un desastre. Y Cuba, comunista de Castro, lleva 60 años, primero con las guerras, con los guerrilleros, los terroristas, la FARC, el Sendero Luminoso, el ELN, el Farabundo Martí, el MIR, todos estos grupúsculos izquierdistas, comunistas, marxistas, lo único que hicieron fue traer sangre, destrucción, muerte, sufrimiento a Hispanoamérica. Y cuando se les acabó el dinero en los años 90, cambiaron y utilizando el dinero venezolano lo que han hecho es propaganda, poner a gobiernos títeres comunistoides en Bolivia, en Perú, con Castillo, etcétera. O sea que son una fuerza del mal, definitivamente desastrosa lo que ha hecho Cuba. Y nuevo, no estoy defendiendo para muchísimo mero la masonería protestante masónica liberal de Estados Unidos, pero el daño que ha hecho Cuba con su marxismo, con su comunismo anticatólico, anticristiano, es brutal, salvaje. Ciertamente que sí. ¿Y cuál crees que va a ser el futuro de la izquierda en Hispanoamérica? Porque pensemos en Argentina, por ejemplo, el kirchnerismo, que fue nefasto realmente para la Argentina. Sabemos ya, y eso está confirmado, que fue financiado por los dólares del chavismo, por el petróleo, y seguramente que ha ocurrido lo mismo en las campañas presidenciales de todas las izquierdas, desde México hasta la Argentina y Chile. Obviamente que al menos desde el punto de vista financiero van a ser seriamente afectadas ahora que cayó Maduro y que este régimen venezolano va a caer, el chavismo va a caer. ¿Cómo crees que será el futuro? ¿Estamos viendo el fin, al menos desde el punto de vista político de la izquierda en nuestros países? ¿Cómo crees? Porque además con Trump que apoya a las derechas, ¿no? Sí, parece que ese es el objetivo estratégico grande, político, interno de Hispanoamérica. Perdona, Pablo, te quería decir que me tengo que ir en unos 5 minutos, 5 o 10 minutos como máximo. Terminamos en 5. Sí, pero déjame contestarte la pregunta. Recuerda, ¿quién ha organizado la izquierda en Hispanoamérica por los últimos 60 años? Es Cuba. Cuba es la inteligencia, es el cerebro de la izquierda en toda Hispanoamérica. No solamente porque tienen muy buenos oficiales de inteligencia,
La inteligencia cubana son buenísimos, pero tiene buenísima gente muy eficaz en propaganda, en operaciones de propaganda, en golpes de Estado, en asesores militares, asesores de estrategia, asesores geopolíticos, quienes pues, los grandes maestros de la estrategia, según el plan de Sao Paulo, el plan de Puebla, de conquistar con el marxismo toda Hispanoamérica, es Cuba, es quien está detrás. A la que tú le quitas la cabeza a la serpiente, pues posiblemente lo que se va a derrumbar todo el cuerpo. Posiblemente la izquierda hispanoamericana va a sufrir un golpe brutal, porque ya no va a tener asesores, ya no va a tener agentes de inteligencia protegiéndolo, ni asesorándolo, ni maestros de propaganda, no van a tener a prensa latina, ni a Gramna, impulsando su mensaje, no van a tener a las viejitas estas de la Plaza de Mayo allá en Argentina dando propaganda. Se les va a acabar el motor, el cerebro que los lleva dirigiendo 60 años. Y me parece a mí que va a ser un golpe terrible, muy duro para todo el comunismo y el marxismo hispanoamericano. Una muy buena noticia, ciertamente, y yo creo que esa va a ser una carta muy, muy fuerte de Marco Rubio, especialmente para los hispanos votantes en Estados Unidos, ¿no? Imagínate, para la comunidad cubana, para los venezolanos que tienen ciudadanía, para todos los que se han escapado de Hispanoamérica por culpa de estos regímenes de izquierda que ahora ven ese logro, ese triunfo y es increíble con la velocidad y la rapidez que se están dando muchos de estas cuestiones, ¿no? ¿Cuánto irá a pasar? Pero yo creo que mucho no, como tú decías, un año tal vez si cae el comunismo en Cuba, eso sería realmente un sueño para todos, pero especialmente para la gente que lo ha sufrido en carne propia, ¿no? Ron, nuevamente te quiero agradecer enormemente por acompañarnos, gracias por tu presencia, gracias por tus explicaciones siempre tan profundas, realmente que nos ayudan a ver toda esta situación desde una visión realmente privilegiada que tienes. Así que muchas gracias y espero verte pronto también aquí por el canal nuevamente. Gracias, Ron. Nada, muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo. Y los que nos están escuchando y me quieran seguir por Twitter y por YouTube, Ron Aledo, Exia Contractor. Ron Aledo, Exia Contractor, me pueden buscar por Twitter y por YouTube. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Pablo. Muchas gracias, Ron. Hasta la próxima. Muy bien, hablaba Adiós. Con Ron Aledo aquí. Voy a poner en la pantalla su información para todos aquellos que lo quieran seguir. Vayan a seguirlo en Twitter, vayan a seguirlo en sus redes sociales, que tiene un conocimiento muy interesante de la geopolítica y algunas cosas interesantes en estos movimientos geopolíticos. El objetivo a corto plazo político en el continente americano es que caiga Cuba, y si cae Cuba caen básicamente el financiamiento y todo el aparato que sostiene a las izquierdas en nuestro continente, que es una muy buena noticia. Es una muy, pero muy buena noticia. Voy a responder algunas preguntas que me han dejado por acá. Acá dice Gloria, muchas gracias. Sin Cuba queda México. Es una buena observación, pero hay un tema: que Cuba es el que tiene todo el aparato de inteligencia, el aparato de organización, el aparato ideológico que está también detrás de México, como estuvo detrás del kirchnerismo, detrás del chavismo. Ciertamente que en México está el tema del narcotráfico, y es posible que México tome esa posta de financiar, pero yo creo que Estados Unidos le puede poner el pie en cualquier momento si Claudia Sheinbaum comienza a hacer ese tipo de acciones a nivel internacional en Hispanoamérica, por lo cual sería tal vez un poco más difícil. Otra pregunta de Video Productions, muchas gracias aquí por el superchat. Pregunta: Maduro fue capturado bajo un cargo de delincuencia organizada. Así es. Y que tiene el poder legal para intervenir en un país. Entiendo que quizá Trump pierda el Congreso en noviembre de 2026. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, una de las implicaciones, por eso es importante que Trump se tenía que proteger legalmente, era hacer este ataque. Nosotros le agradecemos enormemente a Trump que hizo el ataque. Se lo agradecemos de corazón. Le agradecemos de corazón que lo sacó Maduro, que lo metió en la cárcel, que caiga el régimen chavista, que caiga el comunismo en Cuba. Se lo agradecemos de corazón. Ahora hay un tema.
que los demócratas pueden llegar a usarle eso para expulsarlo de la presidencia y meterlo en la cárcel o hacerle un impeachment al mismo Trump. Entonces Trump ha hecho un acto heroico por el cual el pueblo venezolano está totalmente agradecido, lo digo nuevamente, totalmente agradecido, pero el tema es el siguiente, que Trump posiblemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero posiblemente pierda las elecciones de medio término de noviembre de 2026. Y si pierde las elecciones de medio término, los demócratas pueden iniciar un impeachment y lo pueden llegar a ganar. Entonces, para que no le hagan eso, o para que al menos lo pierdan al impeachment, e intervenga la Corte Suprema de los Estados Unidos, tuvieron que darle la apariencia de una operación básicamente de ejecutar una orden de arresto de un juez de Estados Unidos. Ya está. Ahora, ¿hacía falta que Trump haga eso desde el punto de vista ético, moral? No. Maduro es un dictador, violador de derechos humanos, que creó una crisis humanitaria con más de 7 millones de personas desplazadas. A Maduro había que sacarlo sin pedir ni permiso ni perdón. ¿Se entiende? No había que pedir ni permiso ni perdón. A Maduro había que sacarlo. Al régimen comunista hay que reventarlo en Cuba. Sin pedir ni permiso ni perdón. El tema es que después esa persona que hace eso, sí, todos lo aplaudimos a Trump, qué grande Trump, se lo felicitamos, muchas gracias por haber hecho eso. Pero Trump puede terminar en la cárcel por eso. Trump puede terminar expulsado de la presidencia de los Estados Unidos por eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese tiene que proteger legalmente. Y es lo que han hecho por medio de la DEA, por medio del FBI, por medio de ejecutar una orden. Por eso Trump lo dijo muchas veces, ejecutamos una orden judicial, ya está, no invadimos, nada, no. Simplemente el juez dice, hay que arrestar a esa persona. Ah, pero curiosamente esa persona estaba en Venezuela y es el presidente de ese país, pero había que arrestarlo. Ya está. ¿Se entiende? Eso es importante, eso es importante. ¿Los republicanos pueden perder? Sí, sí pueden perder. Es más, en muchos territorios van a perder, en otros ojalá que no, pero posiblemente sí. Es una posibilidad real, ¿no? No creo que pierda las elecciones para nada, sino todo lo contrario. Bueno, eso está por verse. De aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas, es verdad. Pero es una realidad que puede llegar a perder las elecciones. Entonces, ¿por qué se creen entonces que Trump está actuando de esa manera? Porque sabe que si pierde las elecciones le pueden hacer un impeachment y nadie quiere. Menos yo ni nadie que vive en Estados Unidos que votó por Trump, no queremos que le hagan un impeachment. Yo quiero que Trump sea presidente hasta el 2028. Es más, si hubiese un tercer término, yo lo votaría. A ver, si hay un cambio constitucional, si llaman a elecciones para un cambio de constitución donde hay que ir a votar para cambiar el artículo de la constitución sobre la presidencia consecutiva, yo voy y lo voto para que sea presidente 3 veces. Para que sea presidente 3 veces. Trump no va a perder las elecciones de medio término. Ojalá Dios te escuche. Ojalá que no las pierda. Ojalá que no las pierda. Porque los demócratas en el poder, en el Congreso, en la Cámara de Representantes va a ser un desastre. Ojalá. Ojalá que no las pierda. Pero si las pierde, por eso Trump es inteligente lo que está haciendo. Trump está previendo. No hay que confiarse. Es obvio que Trump se ha asesorado legalmente para que no puedan ir contra él. Para que no puedan ir contra él. ¿Por qué perdería? Porque la base votante de America First está desilusionada con muchas decisiones políticas con respecto a intervenciones en el extranjero, ayuda de dinero al extranjero. Por ejemplo, hay un grupo muy grande de gente en Estados Unidos que está molesta porque le dio $40 mil millones a la Argentina, por ejemplo, al gobierno de Milei para rescatarlo. Eso es un hecho. Hay gente que está muy molesta por los miles de millones de dólares que se le están dando a Israel, 24 mil millones de dólares que se le dieron el año pasado, cuando en Estados Unidos hay muchos problemas económicos, hay mucha gente con muchas necesidades, porque Netanyahu ahora quiere iniciar una guerra contra Irán y eso le puede jugar muy en contra al mismo Trump. Y Trump lo sabe, por eso ahí Trump está tratando de balancear, por eso no quiere hacer una invasión terrestre en Venezuela, porque eso le jugaría en contra. Eso le jugaría en contra. Entonces, eso es realmente una realidad. Esa hay que verla. Políticamente hay que verla. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo Trump en Venezuela. Y yo lo voto por eso. Y si Trump me dice, vamos a eliminar a todos los chavistas que estuvieron al control, yo lo voto por eso. Y si Trump me dice, Pablo, pero vas a tener que pagar, te vamos a subir los impuestos para poder financiar eso. Lo voto igual y lo pago si hay que pagarlo.
Lo mismo por el comunismo en Cuba. Si a mí me dice Pablo, mira, tú pagas tanto de impuestos, pero te vamos a tener que subir un 5% de tus impuestos para eso financiar y vamos a sacar el comunista de Cuba. Bueno, ¿a dónde hay que pagar? ¿A dónde hay que pagar? Lo hacemos y lo votamos. Pero el tema es que los hispanos en los Estados Unidos somos una minoría, no somos la mayoría. Y la mayoría de los hispanos no votan en los Estados Unidos porque no tienen ciudadanía. Eso es otro tema también. Es otro tema. Es otro tema. Acá dice, el problema es que los que son 100% aislacionistas ya no lo quieren votar para las midterms. Ese es el tema. Los que quieren America First, no necesariamente aislacionista, pero sí, hey, no nos metamos de policía del mundo. Esa gente está desilusionada y no lo va a votar si no pone America First primero. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Eso es lo que hay que entender. Entonces Trump, una cosa es lo que nosotros queremos, lo que nosotros entendemos, pero otra cosa es cómo se maneja la política y cómo se maneja el sentimiento popular. Y el sentimiento popular hoy en día en Estados Unidos es no nos metamos en problemas a los cuales no tenemos nada que ver. Como el desastre del gobierno de Obama, el desastre que fue Bush. No quiere eso, la gente no quiere eso. No quiere eso. En México, AMLO y Claudia están temblando. Ojalá que sí. Es más, yo le voy a decir algo. Si Estados Unidos va a intervenir para sacar a Petro, que lo saque. Que lo saque. Y lo aplaudo por eso. Y si Estados Unidos interviene en México para frenar el narcotráfico, lo aplaudo porque en realidad la droga, como decía Ron recién, no viene por Venezuela. Viene algo capaz. Pero la droga viene por México y por Canadá. Entonces, si Trump invade Canadá, invade México, lo aplaudo por eso. Lo aplaudo. Pero hay mucha gente que no va a aceptar eso. Porque va a decir, a ver, el dinero no tiene que ir para invadir México, para invadir Canadá. Tiene que ir para solucionar los problemas nacionales de los Estados Unidos. Entonces uno tiene que entender también esa gente que está sufriendo en este momento en Estados Unidos. Dice, no, hay que arreglar los problemas internos. Y tiene razón esa gente. Tiene razón esa gente. Tiene razón esa gente. El comunismo debe desaparecer 100%. Solo trae miseria. Ciertamente que sí. ¿Por qué? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué Trump y la corte le quitó cargos de líder Cártel de los Soles a Maduro? Porque el Cártel de los Soles no existe en realidad. Eso es lo que dicen ahora. No existe. Simplemente era una ficción que habían armado para tratar de justificar sacar a Maduro. Podríamos hacer un video analizando eso. Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es como en Canadá, dice Miguel aquí. Ciertamente, Trudeau empezó a dar dinero a Ucrania, Bangladesh y los canadienses no querían eso. No queremos eso. Trudeau, por ejemplo, ahora Carney le acaba de dar no sé cuántos miles de millones de dólares a Zelensky. No queremos eso. Yo no quiero pagar eso de mis impuestos. A mí qué me importa. Chrystia Freeland, que fue la economista de Trudeau, que ahora es la asesora economista del gobierno de Ucrania. Y se ha armado un conflicto de intereses, esto es otro tema, ¿no? Pero se ha armado un conflicto de intereses enorme, porque ahora acá en Canadá le están pidiendo que renuncie. ¿Cómo vas a ser ministra del Parlamento y asesora de economía de Ucrania? Es un desastre. Con respecto a España, hay que sacar a la basura de los políticos españoles con Maduro. Ciertamente que sí. Miren, no lo mencionamos recién, pero al gobierno de Sánchez también lo financiaban los dólares del petróleo venezolano. Un comentario que yo pagaría porque saquen a Sheinbaum. Yo también. Yo también. Por Canadá entra todo, que tiene una frontera inmensa. Sí, la mayoría de la droga en este momento, yo personalmente estoy casi seguro que la mayoría de la droga que entra a Estados Unidos entra por Canadá, no por México. También por México, pero por Canadá principalmente. Principalmente. Lo que no se dan cuenta, esto es una buena observación, lo que no se dan cuenta es que invadiendo mejora la vida de todo el continente, no solo de Estados Unidos. Es lo que dijo Trump. A nosotros, al sacar al régimen de Maduro, vamos a estabilizar la región. Lo que estábamos hablando recién era para tratar de entender objetivamente. Vamos a ver por qué hace esto, por qué hace esto y aquello. Por ejemplo, el hecho de que ahora está acercando a China trae riesgos geopolíticos muy grandes. Pero ustedes que tienen su sueldo en dólares, en Argentina, por ejemplo, que la gente ahorra su dinero en dólares, le conviene lo que está haciendo Trump. Porque si el dólar se llega a devalorizar, perdemos todos. Pierden ustedes, pierdo yo, perdemos todo lo poco que podemos ahorrar, perdemos absolutamente todo. Entonces, Trump está tomando ciertas medidas económicas,
Pero eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué lo hace? ¿Lo sacó a Maduro porque era el jefe del cartel de los soles? Bueno, sí, puede ser que sí, pero hay cosas más profundas. Como por ejemplo, Venezuela financia luego todo el aparato político de Hispanoamérica, el socialismo. Eso es un motivo mucho más profundo. Y además, China necesita para su crecimiento y expansión el petróleo venezolano. Y ese es otro argumento más profundo entonces para hacerlo. Es decir, cuando Trump hace esto, no mira solamente, no me gusta el bigote de Maduro. No, son muchos niveles de argumentación. Y hay argumentos, Maduro tortura gente. Bueno, eso es un argumento para sacarlo, un argumento moral. ¿Pero es el argumento que más peso tuvo? No, yo creo que no, porque si es por eso hay que sacar a cuánta gente del mundo que tortura. Se van sumando los argumentos, ¿se entiende? Argumentos morales, argumentos éticos, argumentos políticos, de la ilegitimidad del gobierno de Maduro, pero también las alianzas geopolíticas, como Venezuela es clave para, por ejemplo, devaluar el dólar. Entonces, si te van a devaluar la moneda, a ver, yo soy Trump en este momento, y a mí me dicen, mira, ese tipo en Venezuela va a hacer una movida con el petróleo para desvalorizar tu moneda. ¿Y qué hago yo? Yo voy y lo ataco. ¿Por qué lo ataco? Y porque toda la gente mía, a la cual yo represento, tiene su dinero en dólares y nos va a empobrecer a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y no, ¿por qué me van a empobrecer a mí? Lo vamos a sacar a ese tipo. Y de paso, a esa gente la vamos a ayudar. La gente que sufre con el régimen en Venezuela. ¿Se entiende? Son las razones por las cuales un Trump hace lo que hace. Es por toda una complejidad de razones. Y eso es lo que hay que entender. Hay una complejidad de razones, no es solamente cuestiones propias así locales, no. Hay cosas mucho más generales. Cae el socialismo, cae Cuba. Al caer el Cuba cae el financiamiento y cae todo el proyecto ideológico del socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica. Eso hay que festejarlo, claro que hay que festejarlo. Tiene sus riesgos también, eso también hay que entenderlo. Tiene los riesgos de que ahora estamos reemplazando. Muchos dirán, bueno, prefiero estar con Estados Unidos que con Venezuela. Ciertamente que sí. Para mí es fácil decir eso, porque yo soy ciudadano de los Estados Unidos, estoy en Estados Unidos, me voy a Estados Unidos cuando quiero y listo. No es lo mismo para una persona que está en otro país que no está en esa situación. No. Acá hay un comentario muy interesante, muchas gracias por esto. Trump a su base de America First debe entregarles el mensaje de que para hacer América grande otra vez debe tener con él América Latina, Hispanoamérica. Ciertamente que sí. Y eso es creo que el mensaje que está dando Trump. Porque el otro día un periodista le dijo, pero esto de ir a Venezuela, ¿cómo es America First? Y él dijo, para hacer America First y para hacer Estados Unidos grande, tenemos que asegurarnos que el barrio esté en orden. No podemos intentar ser América grande y México es un desastre con el narcotráfico, Canadá es un desastre con los indios y pakistaníes y los robos y todo lo que está ocurriendo, la corrupción en Canadá y lo que está ocurriendo en Venezuela y los desplazamientos migratorios nos afectan a todos, porque lo que ocurrió en Venezuela no afectó solamente a Estados Unidos. Perú, Colombia, Panamá, México, Chile. En Argentina han llegado muchos venezolanos, pero no es que nos haya afectado necesariamente porque ha llegado gente muy buena, gente muy trabajadora, pero en muchos otros lugares los ha afectado tremendamente. Incluso cuando hay gente buena la que ha llegado, hace que colapse el sistema de salud, por ejemplo, como pasó en Perú, porque no está preparado para recibir 1 millón de personas. Entonces, nos ha afectado a todos. Hay que solucionar el problema de Venezuela. Pero lo interesante es que al solucionar el problema de Venezuela, le estamos quitando de raíz el financiamiento a Cuba. Y cuando le quitamos de raíz el financiamiento a Cuba, cae el comunismo en Cuba, pero no solamente cae el comunismo en Cuba, sino que cae la plataforma que sostiene a todos los partidos socialistas en Hispanoamérica. Y eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Margot, muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias por el superchat, a todos los que están donando, muchísimas gracias. Pero entonces, ¿por qué si Maduro supuestamente no ganó las elecciones, no pone en el mundo que no ha hecho nada y sería una marioneta igual? Sí, ciertamente que sí, pero el problema, ¿sabe cuál es? Y eso lo dije en el video de ayer. El problema es que hay una estructura de poder militar en Venezuela que no le harían nunca caso. Ni a Maduro se lo pasan por encima y a María Corina Machado tampoco. Ese es el tema. Ese es el tema.
Ese es el tema, ¿no? Por eso tienen que sí o sí negociar con el régimen. Es una cuestión pragmática. Por eso Trump ha dicho, miren, tenemos que seguir con el chavismo. Por un tiempo al menos. Pero yo espero personalmente que los eliminen a todos. Y yo espero que a Diosdado y a Vladimir, que toda esta gente termine en prisión. Que terminen en prisión. Acá me dan una pregunta. Dice, ¿cuál es el email que mencionaste? Proton Mail. Vayan acá en la descripción de este video van a encontrar. Ahí dice, si quieren tener un email seguro, usen Proton. Proton, ahí apretan ahí, lo descargan, es gratis. Si quieren pagar la suscripción, tienen acceso a mucho más gigas, pero pueden usarlo gratis. Yo les aconsejo que usen el pago porque además les da un montón de funciones increíbles. Yo lo uso y me sirve para 1000 cosas. Para guardar todas las claves, para generar claves, para tener un drive, para tener el calendario. Lo uso para todo. Y como nos decía Ron, dentro de la CIA usan Proton porque es el más difícil de hackear. Pablo, te sigo desde Toronto. Tengo una pregunta acerca del abuso inhumano de parte de Maduro. ¿Cómo se gestionaría? ¿Quién traería libertad a un pueblo con abuso de lesa humanidad? Ni la OEA ni la ONU. Es verdad, la ONU, la OEA no sirven para nada todos estos organismos internacionales. Tuvo que intervenir Trump. Entonces, que la ONU, el Consejo de Seguridad, diga el lunes, es una locura lo que hizo, va contra la legitimidad. Señores, lo que hizo Trump es totalmente legítimo. Usó de la excusa de la droga, usó de la excusa de la orden del juez. Fueron excusas esas nomás. Pero no hacen falta esas excusas. Lo hizo para protegerse él legalmente. Cuando tienes un gobierno como el de Venezuela, que es un violador serial de derechos humanos, hay que reventarlo a ese gobierno. No hay que permitirlo. Y el derecho internacional, que fue forjado por la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, eso ya se comenzó a establecer cuando hay, eso lo dijo Francisco de Vitoria, el fundador del derecho internacional, cuando hay un gobierno que sistemáticamente viola los derechos humanos, las cuestiones básicas de una población, hay una obligación moral de intervenir. El que puede tiene que intervenir. Por ejemplo, si hay una viejita que la están golpeando, yo tengo la obligación moral de ir a frenar al que está haciendo eso. Y curiosamente, en el derecho internacional, ese argumento saben en razón de qué se forjó, en razón de los aztecas. Porque cuando Hernán Cortés llega a México y ve lo que estaba pasando con las tribus, él se da cuenta que quiere liberar a esos indígenas de los caníbales. Y es ahí entonces cuando Francisco de Vitoria le plantea el rey Carlos V, el emperador Carlos V, le dice, a ver, señor fraile dominico, usted que sabe mucho y piensa mucho, tenemos esta situación, tenemos canibalismo, tenemos tribus que son esclavizadas sistemáticamente y sacrificadas a los dioses, ¿qué hacemos? ¿Y sabe qué dijo Francisco de Vitoria? Fue el primero. Y después la idea la desarrolla, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda en el famoso debate de Valladolid que tuvo lugar entre 1551 y 1553 contra el fraude de Fray Bartolomé de las Casas, que es un fraude de ese tipo. Pero más allá de eso, Juan Ginés de Sepúlveda dijo, como dijo el gran Francisco de Vitoria, cuando hay una violación sistemática de derechos humanos, tenemos la obligación, y España, siendo el imperio más poderoso del planeta, tiene la obligación de intervenir y liberar a los indígenas. Por eso lo que ocurrió en México fue una liberación, no una conquista. Y lo que ocurrió los otros días en Venezuela es el comienzo de una liberación. Puede ser que Trump tiene otros objetivos espurios. Aprovechó cuestiones geopolíticas con China, cuestiones del petróleo, cuestiones del dólar, cuestiones de lo que sea. Sí, las tiene todas esas razones, hay que reconocerlo. Pero el hecho de sacar a Maduro está bien. Siempre y en todo lugar, está bien sacarlo. Está bien si lo hubiera hecho Colombia, está bien si lo hubiera hecho Panamá, si lo hubiera hecho Argentina, si lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho Argentina, pero el único que tiene hoy por hoy la capacidad operativa de realizar una intervención así es Estados Unidos. Entonces ustedes me preguntan, Pablo, ¿está bien moralmente, éticamente lo que hizo Trump? Está excelente. Es un acto de virtud, es un acto de amor, ¿no es cierto? Como decía, hay que pincharse porque es un acto de amor. Esto es un acto de amor. Esto es un acto de amor con el pueblo venezolano. Con el pueblo venezolano. Ay, pero está mal porque lo secuestraron. A mí qué me importa que lo secuestraron. Está bien secuestrar a una persona así. Está bien. Está bien. ¿A cuánta gente venezolana secuestraron los chavistas? ¿A cuánta gente venezolana torturaron, por ejemplo? ¿Y saben qué? Ahora Maduro ya no...
es un favor lo que le están haciendo a Maduro también, porque ya Maduro no va a poder mandar a torturar, no va a poder mandar a matar, no va a poder mandar a reprimir, ya no va a poder seguir robando. Le hicieron un favor a Maduro, ahora está en la cárcel, ya no puede robar más. Es como decirte, mira, tú vas a pecar, te voy a hacer un favor, no vas a poder pecar más porque te voy a poner aquí en una caja. Y no vas a poder salir, ya no vas a poder... O sea, te está haciendo un favor. Entonces, Maduro, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, es lo mejor que le podía pasar a Maduro también. Le estamos haciendo un acto de caridad a Maduro. ¿Se entiende? Martín Estrada, muchas gracias. Pablo, soy mexicano, tengo como 5 años que no he ido a México por la corrupción. Si puedo ir, tengo un tío que trabajaba en el ejército y me dijo que el gobierno de Morena no les permite hacer nada. Tienes toda la razón, Martín. Es lamentable lo que está pasando en México. Por eso, esto se lo digo seriamente, que caiga Maduro, que caiga Cuba, que caiga Morena en México, que caiga Petro. Gracias a Dios cayó Boric, el inútil de Boric en Chile, que estaban haciendo desmanes. Es un desastre. Chile es un país hermoso, es un país ordenado, es un país donde yo jamás había visto corrupción antes. Y la izquierda lo destruyó. Y ahora José Antonio Kast, ojalá que lo levante. En Argentina sufrimos el suplicio de los kirchneristas. Ojalá que no vuelvan más. Y lo mismo tiene que pasar en México. En México es muy triste la situación. Yo quiero mucho México. Conozco todo México. He estado en todos los lugares. Prácticamente en México. Todas las ciudades dando conferencias. Es un pueblo muy bueno. Con gente muy valiosa. Un lugar hermoso. Yo muchas veces lo digo. Si yo pudiese elegir un país donde vivir, iría a México. Porque está muy bien ubicado para poder viajar a las conferencias. México es realmente maravilloso. Pero ¿cuál es el problema de México? El gobierno, la corrupción y el narcotráfico. Y eso arruina todo, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces tenemos que orar para que caiga eso, sí. Y si Trump hace algo positivo para que eso caiga, lo tenemos que apoyar, como lo apoyamos ahora con lo de Venezuela. Yo lo apoyo totalmente. Muchas gracias, María, por el apoyo. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en este video. Muchas gracias. Gracias por el superchat. Gracias por las preguntas. México es un narcoestado, sí. Y si México es un narcoestado, Estados Unidos tiene que intervenir. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esto es muy importante. Gracias por este comentario, Pablo. El mayor torturador de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, está asilado en España con todos los honores de hace 3 años. A los venezolanos les sonará este nombre. Sí, ciertamente que sí. Es un desastre el gobierno de Pedro Sánchez, cómo le ha dado refugio a lo peor que ha salido de Venezuela. Es un desastre. Queridos amigos españoles, lo digo yo también, como hijo nieto de españoles, hay que liberar a España también del socialismo de Pedro Sánchez, el daño que le está haciendo España a nuestra madre patria. Que caigan todos esos narcogobiernos comunistas, 100%. Colombia es un hecho muy triste porque en Colombia los militares han luchado contra el comunismo, han luchado contra la FARC, contra la guerrilla, contra el narcotráfico. En Colombia es lo mismo, dice, los militares no les dejan hacer nada. Petro manda a atacar la guerrilla y luego dice que hay que ayudarlos y no castigarlos. Gracias por el superchat, Patrick. Es muy triste lo de Colombia. Yo conozco a muchos militares venezolanos que son seguidores, que me escriben, que me cuentan de su frustración, de cómo está avanzando la guerrilla, obviamente porque Petro está con ellos. Entonces, ojalá que estos tentáculos, así como llegaron a Venezuela, y como lo dijo Trump, estén atentos porque como le pasó a ellos, le puede pasar a ustedes. Esperemos realmente que esto al menos los ponga a resguardo y decir, bueno, a ver, no nos tenemos que hacer los locos. En Colombia faltan 225 días para que se vaya la horrible horas con Petros. Es poco tiempo, pero también es mucho, ¿no? Ojalá que se vaya cuanto antes. ¿Cómo han destruido España? Es triste, porque España es hermoso, es la madre patria. Es nuestra madre patria.
tiene que caer el Partido Socialista Obrero Español. Colombia está en manos de un narco guerrillero, 100% de acuerdo. Trump debe unir Latinoamérica para que lo apoyen y asegurar a través de los gobiernos de derecha de desarrollo hacer una coalición de países de derecha capitalistas. Bueno, hay algo muy interesante que les puede llegar a servir mucho. Yo en la academia... en la academia tengo toda una sesión de cursos. Mucha gente me pregunta cómo ingresar a la academia. Bueno, abajo van a encontrar el link para suscribirse, que es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Pero en esta academia tengo una sesión de cursos de geopolítica, pero especialmente hay un curso donde yo hablo del proceso que deben llevar las naciones para dejar de ser títeres y de cómo una nación, para poder crecer, se tiene que aliar, sí o sí, ponerse en la esfera de una nación más potente, que en este caso es Trump, para poder salir de la situación en la cual se encuentra. Yo los invito a ver este curso, donde se habla realmente de cómo salir estratégicamente de una relación de subordinación. ¿Por qué tu país parece nunca avanzar? ¿Por qué repite recetas externas? ¿Quién decide qué se enseña, qué se exporta, qué se legisla o qué se sanciona? En este curso vas a encontrar y encontrar herramientas para entender de una mirada estratégica y realista el verdadero poder que opera en el sistema internacional. Vamos a analizar la subordinación de nuestros países, pero existen caminos posibles. ¿Cómo se logra la insubordinación? ¿Qué países lo han hecho antes? ¿Qué condiciones hacen falta para resistir? ¿Cuál es el rol de la cultura y las élites dirigentes? Este curso no es neutral ni pretende serlo porque toda teoría parte de una concepción del hombre y del poder. Por eso aquí se defiende una visión antropológica realista y una política internacional centrada en el bien común, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos. Y aquí se habla de los tipos de subordinaciones, los tipos ideales de relación posible con la unidad política principal. ¿De qué manera? En este caso, por ejemplo, este es un curso que explica perfecto lo que hay que hacer. ¿Cómo debe ser la relación posible con el gobierno de Trump, por ejemplo? Puede ser una subordinación pasiva, puede ser una subordinación activa, puede ser una insubordinación pragmática o una insubordinación revisionista. Esto es muy interesante, esto es clave. Esto de aquí es clave para entender cómo se puede dar esta alianza y, obviamente, apalancarse de la situación geopolítica actual. Eso es importante. Entonces, yo los invito a este curso. Este curso les puede iluminar y abrir mucho la cabeza para entender entonces cómo un país... Obviamente que si hay políticos tienen que hacer este curso para entender, para manejarse. ¿Cómo debemos manejarnos en una situación? Pues estamos en una oportunidad histórica. Estamos ante una oportunidad histórica de que caiga el socialismo, para que caigan las izquierdas en nuestra región. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa estabilidad? Y es lo que alguien comentaba recién. Trump tiene que venderle a su base votante. Yo lo que quiero hacer, tiene que decir Trump, es simplemente estabilizar la situación, que le vaya a mejorar a todos los países para que nos vaya mejor a todos. Para que Estados Unidos pueda comerciar. Porque si Honduras es pobre, si Guatemala es pobre, si México está en caos, Estados Unidos, ¿cómo se beneficia de eso financieramente, económicamente? ¿Cómo le puede vender? ¿Cómo puede comprar? No ayuda, no ayuda. Mejor que nos vaya bien a todos. Porque si nos va bien a todos, obviamente que la situación va a mejorar mucho en toda la región. Los chinos son peligrosos. Y alguien había hecho un comentario de los chinos. Los chinos son peligrosos porque los chinos simplemente quieren vender. No, pero alguno dirá, los chinos son inofensivos porque solamente te quieren vender. No, pero los chinos te venden destruyéndote tu mercado. Por eso Trump les ha cerrado la puerta. Y hay que tener cuidado con los chinos. Porque los chinos hacen muchas trampas están dispuestos a perder dinero con tal de destruir los mercados internos como ha pasado en México. Y una vez que destruyen ese mercado, no queda otra que comprarle a ellos. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, queridos amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este vivo. Los invito a suscribirse. Los invito a seguir este canal para más análisis geopolíticos, más análisis de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros valores, nuestra civilización.
Para los que quieran apoyar por medio de la academia, les agradezco enormemente quienes se quieran suscribir, que por medio de una suscripción mensual tienen acceso a absolutamente todo el contenido. Todos los meses estamos subiendo sesiones sin censura. Vamos a comenzar un club de lectura esta otra semana, les voy a anunciar ahora dentro de poco. Cursos exclusivos también que todos los meses estamos subiendo aquí a la plataforma. Nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos acompañaron, a los que apoyaron por el super chat. Gracias enormes y nos vemos en la próxima transmisión.